Muy buenas tardes, amigos, amigas de Alex Comunica. Seguimos un día más en directo, ahora mismo 6 y 7 minutos, emitiendo desde España para todo el mundo. Hoy, como os venimos anunciando estos días, tenemos con nosotros a alguien muy querido por todos vosotros y por mí mismo. Estamos hablando de Emilio Carrillo. Emilio, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Encantado, Alex, de compartir con vosotros. Muchas gracias. Un placer, Emilio, que además hay que decir que ha venido público en vivo a ver el programa. Un aplauso para Emilio, por favor. Un aplauso que se oiga. Claro que sí. Muchas gracias. Emilio, estamos en un momento ya, hoy mismo iniciamos septiembre. El tema de hoy que vamos a tratar con Emilio, y que vamos a tratar obviamente, es cómo la enfermedad o la salud empieza por el cuerpo etérico. Pero antes de entrar en materia, sí que es cierto que ahora iniciamos un mes de septiembre, que muchos medios de comunicación, Emilio, van a pretender que sea septiembre negro o que sea un mal mes, porque ya se habla que si el cambio climático por aquí, que si la recesión económica por allá, que si quizá una nueva ola vírica, no lo sé. Va a ser un mes en el que ya los medios están mostrando mucha preocupación y van a intentar inocularnos, meternos mucho miedo. No sé si tú compartes esa misma visión. Totalmente, Alex, la comparto totalmente. Y si me permites, pongo un ejemplo para que se pueda entender mejor. Yo creo que llevamos ya un tiempo donde estamos oyendo, una vez que ya todo el tema de la famosa crisis sanitaria fue, entre comillas, quedando atrás, etcétera, etcétera, el tema de Ucrania, llevamos ya un tiempo donde lo que hacemos es escuchar truenos, como cuando hay una tormenta en algún sitio cercano donde estamos y escuchamos los truenos. Esos truenos son cada vez más fuertes, con lo que da la sensación de que la tormenta viene hacia nosotros, porque a veces escuchamos truenos y la tormenta después se va para otro lado. Ahora mismo parece que esa tormenta viene para nosotros. Y creo que durante el mes de septiembre esos truenos van a ser escuchados con más nitidez. Y a ese respecto, y siendo más claro, cuando me refiero a truenos, hago referencia a que aquellos que orquestan este sistema socioeconómico, esos poderes económicos, políticos y sociales que hay que denominar porque es lo que son, una especie de gobierno en la sombra, están preparando algo. Ellos tienen su propia estrategia, ellos tienen su propia dinámica, tienen sus objetivos, van a lo suyo, entre comillas, utilizan su inteligencia, aunque esa inteligencia para las personas, vamos a decirle, normales sea una inteligencia perversa, pero utilizan su inteligencia y todo indica de que han preparado una tormenta de la que ahora mismo solamente escuchamos los truenos y que está ahí acercándose a nosotros posiblemente para que empecemos a tenerla encima y a ver exactamente en qué consiste pues este otoño como a más tardar en el arranque del año 2023. Y a partir de ahí termino rápidamente, Alex, lo que siempre compartimos. No caigamos en el juego del miedo, tenemos capacidad sobrada desde lo que realmente somos para vivir todas las experiencias que este gobierno en la sombra, entre comillas, nos quiera provocar y a partir de ahí mucha confianza, mucha conciencia, mucha fraternidad y mucho ir construyendo en nuestro día a día ese nuevo mundo que late en nuestro corazón. De eso se trata. Entonces, la clave, Emilio, es simplemente pasar de ellos, pasar de esa información, seguir el camino del corazón, el camino de la intuición. Y seguirlo además con una acción consciente. No sé, por ejemplo, en la ciudad donde yo vivo, en Sevilla, ha habido este mes de agosto algo muy hermoso, que es como una sociedad civil se ha movilizado para salvar la tala de un ficus, de un árbol centenario, ¿no? De una forma pacífica, de una forma muy consciente, diría yo, ¿no? Y se ha conseguido porque cuando las cosas se hacen con consciencia, sin caer en los juegos de provocación, sin caer en la violencia, podemos hacer cosas y además se consigue expandir la consciencia, porque el famoso ficus de Triana, que como los medios de comunicación lo han llamado, en poco más de 10 días ha acumulado 1 millón de consultas en Internet. Yo creo que eso marca el camino de que esa tormenta que ellos tienen ahí, moviéndola, formándola, está ahí, no hay que negarlo, está ahí, pero no caigamos en ningún victimismo. Nosotros tenemos capacidad para hacer las cosas de otra manera y para vivir en nuestro día a día, tanto individual como socialmente, de otra manera. Por eso hay que ser consciente de muchas cosas, como por ejemplo que la salud, Emilio, empieza en el cuerpo etérico. Sí, esta sociedad que teóricamente le importa tanto la salud,
y tiene tanto miedo, ¿no?, a la enfermedad. Es una sociedad que cae en una especie de paradoja porque después se desempodera por completo en materia de la salud. Es decir, a mí me preocupa mucho la salud, pero que otro me diga lo que tengo que hacer, ¿no? Eso la verdad es que es toda una contradicción que tiene su base en la inconsciencia. Y efectivamente, a las tradiciones, y cuando hablo de tradiciones me refiero a muchas tradiciones espirituales y filosóficas trascendentes, nos han hablado hace ya mucho tiempo que el cuerpo físico, esto que vemos, esto a lo que le damos tanta importancia, entre comillas, tiene un soporte. Y ese soporte es el cuerpo energético o el cuerpo etérico. Ese cuerpo etérico o energético, por ejemplo, sobre el que actúa la acupuntura cuando se clavan las agujas. Las agujas se clavan en la epidermis del físico, pero todos sabemos que van dirigidas a actuar sobre algo subyacente, que es ese cuerpo energético o etérico. O cuando se hace Reiki, el Reiki pues se utilizan las manos o se hace sobre una determinada parte del cuerpo de la persona que lo recibe, pero todos somos conscientes que ahí lo más importante son los flujos de energía que lanza la persona que realiza este Reiki y también los flujos de energía que recibe la persona que está recibiendo ese Reiki. Todo esto pone de manifiesto que hay un cuerpo energético o etérico, como también se pone en evidencia en el hecho de que una persona cuando se le corta un brazo por algún motivo sigue sintiendo el brazo, porque ha desaparecido el físico, pero el etérico subyacente sigue estando ahí. O el hecho, por ejemplo, que cuando se produce un trasplante, el cuerpo físico, cambiamos un riñón por otro, pongamos por caso, pero el cuerpo etérico no admite ese riñón que viene de otro cuerpo, ¿no? El cuerpo etérico es como si fuera el tapete de un puzzle, de un rompecabezas, y el cuerpo físico las piezas que se colocan encima del puzzle. Y ese puzzle al que has perdido una pieza y le pones otra pieza, aunque la pieza sea igual, el cuerpo etérico te dice no, esto no es así, y rechazo ese riñón. Y es por lo que todos los trasplantes necesitan, todos los trasplantados, como bien saben tantas personas que siguen este programa, permanentemente tomar una medicación antirrechazo. ¿Cuándo y con qué materiales se forma este cuerpo etérico, Emilio? Pues esto es muy importante, Alex, porque es una información que está en las tradiciones. Las tradiciones que tienen que ver, por ejemplo, con la ciencia del yoga, donde nos hablan de los nadis, que es una especie, es toda la corriente circulatoria, ¿no?, como si fuera una corriente sanguínea o linfática, pero en el ámbito etérico son los nadis. O cuando se hablan de los chakras también tienen que ver, no solo, pero también tienen que ver como los centros, ¿no?, energéticos de este cuerpo etérico. De la misma forma que en nuestro cuerpo tenemos unas corrientes sanguíneas, ¿no?, una circulación sanguínea, tenemos órganos, ¿no? Pues los chakras serían algo parecido en el etérico a esos órganos. Pues bien, cuando todo esto se nos narra, se nos cuenta con detalle, incluso por las tradiciones, hay tradiciones que nos dicen algo muy importante. Cuando lo que somos, que es nuestra dimensión, vamos a usar un término occidental, nuestra dimensión álmica, cuando el alma encarna, se proyecta para encarnar, lo primero que necesita es un receptor de esa encarnación. Pues bien, el receptor no es el cuerpo físico que viene después. Lo que nos dicen estas tradiciones es que el receptor es el cuerpo etérico de la persona. ¿Y cómo forma el alma? ¿De dónde saca el alma el cuerpo etérico? Pues algo muy bello, porque el alma usa el cuerpo etérico de la Madre Tierra. La Madre Tierra es un ser vivo, tiene su cuerpo físico, pero subyacente tiene un cuerpo etérico. Y cuando el alma se proyecta desde su campo de información, como si fuera un alfarero, podríamos utilizar este ejemplo, como si fuera un alfarero, el alma modela del cuerpo etérico, del inmenso cuerpo etérico del planeta, modela el jarroncito, saca el material para modelar el jarroncito que va a ser el cuerpo etérico de esa persona. Mi alma, cuando encarnó, usó el cuerpo etérico de la Madre Tierra como si fuera un alfarero, repito, para hacer un jarroncito que es el cuerpo etérico sobre el que después se ha generado el cuerpo físico y todo lo que tiene que ver después con el mundo emocional y con el mundo mental. Lo que es muy importante, Alex, porque nos señala que tenemos dos madres. Cuando se habla de la Madre Tierra, no hay ninguna exageración. Tenemos una primera madre, que es la Tierra, es la que nos facilita el cuerpo etérico y estamos vinculados a ella. Y pues nosotros y todas las formas de vida, además, que hay en el planeta, ¿no? Con lo que también hay un neso, una comunión energética entre todas las formas de vida que hay en el planeta. Y después hay una segunda madre. La segunda madre es la que llamamos madre, la madre física, que después de la fecundación empieza a producir en su seno
voy a ser muy coloquial en mis expresiones, empieza a fabricar en su seno las células inicialmente indiferenciadas que en un momento concreto de la gestación se van colocando sobre el cuerpo etérico y van dando lugar a ese feto que 9 meses después nace, y ya nace por tanto la persona con su cuerpo etérico subyacente, con su cuerpo físico, y a partir de ahí ese cuerpo físico se va desarrollando y el mundo emocional y el mundo mental que ello conlleva. Esta es la configuración que sabios y sabias de todas las épocas nos han narrado y que sin embargo hoy es, no sé por qué motivo, porque está muy documentado, insisto, la gran desconocida cuando se habla de la salud, porque el cuerpo etérico tiene mucha responsabilidad en la salud de las personas. ¿Cuáles serían entonces, Emilio, las funciones principales de este cuerpo etérico? Pues diríamos, en primer lugar, la que acabo de referir, es decir, que es el molde, hace de molde, como si fuera ese tapete del puzzle, ¿no?, al que he hecho referencia, sobre el que se fabrica el cuerpo etérico, el cuerpo físico. Esa labor de molde queda reflejado en lo que decía antes, de que una persona se le amputa una extremidad y físicamente la extremidad no está, pero energéticamente la persona siente esa extremidad. Esta es la primera función. La segunda función, Alex, es muy importante desde el punto de vista de la salud. El cuerpo etérico es el que suministra al cuerpo físico la vitalidad, la fuerza vital, la fuerza de vida. En términos orientales, el cuerpo etérico es el que tiene la capacidad, por su permeabilidad, porque no es denso, es más sutil que el cuerpo físico, el cuerpo etérico tiene la capacidad de absorber el prana, de absorber la vida que nos rodea, toda esa vida que nos aporta la vida en su conjunto, pero fundamentalmente la naturaleza y sobre todo el sol. La madre tierra en la naturaleza y sobre todo el sol. Esa fuerza vital, el cuerpo etérico tiene capacidad como para recibirla, absorberla y pasársela al cuerpo físico. Con lo que la mayor o menor vitalidad que tú o yo o cualquier persona pueda sentir en su día a día se debe al cuerpo etérico. Y eso nos lleva además a hacernos una pregunta muy importante. Si yo me encuentro fuerte de vitalidad, significa que el cuerpo etérico está realizando adecuadamente su función de captación del prana y de transmisión del prana al cuerpo físico. Pero ¿y si me encuentro decaído? ¿Y si me encuentro con dificultades para arrancar el día a día? ¿Y si me encuentro desanimado? Pues eso quiere decir que el cuerpo etérico no está pudiendo desarrollar adecuadamente su función, lo cual puede deberse a dos grandes causas. Primero, que vivamos en un entorno cotidiano que dificulte al cuerpo etérico recibir prana. Por ejemplo, los contextos urbanos. Hay una gran parte de la población mundial que vive en contextos puramente urbanos, es decir, entre alquitrán y cemento. ¿Ahí hay fuerza vital? Sí, la hay, claro, pero está muy mermada. En cambio, si vivimos en contextos más naturales, más cercanos a la naturaleza, pues esa capacidad de recibir prana del etérico se multiplica. Por tanto, el hecho de vivir en grandes urbes es un motivo que puede explicar la falta de ánimo, el decaimiento que una persona, desde el punto de vista de su día a día, puede sentir. Y junto con esto, y termino, es importante tener conocimiento de que el cuerpo etérico, como tercera función, hemos dicho que es el molde del cuerpo físico, hemos dicho que absorbe la vitalidad del entorno y se la aporta al cuerpo físico. La tercera misión que tiene el cuerpo etérico es que también recibe los movimientos vibracionales de nuestro mundo emocional y de nuestro mundo mental y se los pasa al físico. Es decir, cuando en nuestro cuerpo físico, a veces a modo de enfermedad, recibimos los impactos de las turbulencias emocionales, pongamos por caso, eso llega al cuerpo físico a través del etérico. Pero claro, cuando el etérico realiza esa función, el mismo cuerpo etérico se ve afectado. Es decir, que cuando una persona, por la circunstancia de la vida, está viviendo una situación de turbulencia emocional o de desequilibrio mental, eso merma, eso afecta y merma la capacidad del cuerpo etérico. Y estas son las dos grandes razones que pueden explicar que no tengamos suficiente vitalidad, ánimo, fuerza vital en definitiva. El vivir en contextos donde el prana, contextos urbanos, cemento y alquitrán, está ahí pero está muy mermado, o que estemos viviendo en un contexto de turbulencia personalmente, en un contexto
de turbulencia emocional, mental, que deteriora, que afecta al cuerpo etérico. Con lo que, en definitiva, Alex, cuando una persona se encuentre decaída, cuando una persona se encuentre en estado semidepresivo, por favor, la solución no está en las pastillas, la solución no está en los fármacos, la solución está en la vida que nos rodea. Acercarnos a la naturaleza, abrazar un árbol, ponernos descalzos en el césped del parque más cercano de nuestra casa, el que tomemos el sol, como estoy insistiendo, y por supuesto también intentar llevar un estilo de vida más sensato, más tranquilo, de menor culpa a la velocidad, para que nuestro mundo emocional y mental esté más equilibrado. Lo que pasa también, Emilio, que hay quien dirá que eso, ahora mismo con el sistema que tenemos, que nos hemos creado, es prácticamente imposible o inviable, ¿no? Porque trabajamos muchísimas horas para poder pagar todas las facturas, vivimos en una gran urbe, sí, quizá el fin de semana podemos hacer alguna escapada, podemos acercarnos a algún parque, pero cuesta, ¿no? Cuesta frenar cuando el sistema se ha creado de una manera que te hace inviable, ¿no? Esa conexión con la naturaleza muchas veces. Totalmente, Alex. Y a partir de ahí, varias reflexiones. Primera, sin ningún tipo de duda, es tal como tú has comentado. El estilo de vida de esta sociedad nos aparta de lo que es tener un cuerpo etérico en plenitud y con capacidad por el entorno que nos rodea de aportarnos mucha vitalidad. Pero en primer lugar, primera reflexión, tener conciencia de esto ya es muy importante, Alex. Tener conciencia. Ya nos empieza a empoderar. No dependemos de fármacos, no dependemos de recetas. No. El cuerpo etérico, que es un soporte básico de nuestra vida y de nuestra salud, depende de nosotros. Eso es lo primero de lo que tenemos que tomar conciencia. Y tomar conciencia ya es un enorme paso hacia adelante. Punto segundo. Cuando hemos hablado de que hay una inteligencia distópica, pero una inteligencia que actúa, esta inteligencia sabe muy bien lo que hace, Alex. Es decir, que cuando nos han ido metiendo en un sistema de vida, en una forma de vida que nos aleja por completo de la naturaleza, que le quita capacidad al etérico de recibir la fuerza vital, de esa forma, ¿qué es lo que están consiguiendo? Están consiguiendo lo que quieren, seres humanos alicaídos, seres humanos sin fuerza vital, seres humanos conformistas, seres humanos indiferentes, seres humanos que no tienen capacidad de creatividad, seres humanos, en definitiva, manipulables, fácilmente controlables y seres humanos alienados. De eso se trata, eso es lo que quieren. No es casual, no es casual. A partir de ahí, y última reflexión, sabiendo todo esto, siempre hay margen, siempre hay margen. Yo ahora mismo tengo un modelo de vida donde todo esto lo puedo llevar a cabo de una forma bastante plena, pero he tenido circunstancias en mi vida hace un tiempo, hace unos años, donde esto no me era posible. Y lo que aprendí es que siempre hay margen. Entre el 0 y el 10 hay mucho trecho. Nuestro pequeño yo, ese pequeño yo que está ahí siempre haciéndose presente con su vocecita, ese pequeño yo nos dice que si no puedo llegar a 10, no hago nada. No, hombre, no, vamos a ver, si no puedo hacer 10, a lo mejor puedo hacer 5. O puedo hacer 3, o puedo hacer 1. Lo que es muy importante es que nos demos cuenta que aunque podamos hacer 1 o 2 sobre un teórico 10, ya estaremos dando un paso adelante muy importante. Lo más significativo es tomar conciencia y actuar cada uno en la medida de lo posible. Y tener en cuenta una cosa también complementaria, Alex, que creo que es una información que es necesario tener. Y voy a ser muy prudente en mis expresiones para evitar ningún tipo de censura, ¿vale? Pero desde hace tiempo se sabe que el ser humano tiene 2 tipos de componentes básicos que son como su sostén, que es el ADN y el ARN, ese ARNM del que tanto se habla últimamente. Esto se sabe hace tiempo. Y hace tiempo que se sabe que el ARN es el patrón primordial, la base del ADN. ¿Esto qué significa? Significa que nuestro cuerpo físico está relacionado con el ADN. En cambio, nuestro cuerpo etérico está relacionado con el ARN. A partir de ahí, cuidado, atención, por favor, al ARN, porque el ARN es un elemento primordial del cuerpo etérico. Por tanto, mucho cariño, mucho respeto,
mucho cuidado a nuestro ARN y no consentir en que sobre ese ARN se pueda actuar, porque actuando sobre el ARN se está actuando sobre el cuerpo etérico. Al actuar sobre el cuerpo etérico se está actuando sobre nuestra fuerza vital. Al actuar sobre nuestra fuerza vital se puede estar mermando nuestra capacidad de vivir nuestro día a día, y cuando nos quitan esa fuerza, vital, ¿quién va a estar para temas de conciencia? ¿Quién va a estar para plantearse cuestiones que vayan más allá del pensamiento único, de las versiones oficiales? Si es que estamos que no damos más, si es que vamos con la lengua fuera, que es lo que quieren. Y cuando estamos con la lengua fuera, nos tragamos lo que nos dicen. Y como decía antes, nos convertimos en seres humanos manipulables y controlables. Me gusta esto que estás diciendo, Emilio, porque es cierto, es algo que se percibe, que la gente va con la lengua afuera, que estamos cada vez más desvitalizados. Entonces, ¿las claves cuáles serían? Tú has dicho, ¿no? Antes, conexión con la naturaleza, tener una mayor conciencia, saber frenar, vivir más en estado de presencia. No sé, ¿qué podemos hacer para no ir con la lengua tan afuera? Bueno, acabas de hacer un magnífico resumen, Alex, un magnífico resumen. La toma de conciencia, yo le doy mucha importancia, porque la toma de conciencia es ver. Ves lo que antes no veías. Ahora lo podrás hacer o no lo podrás hacer, pero ya lo has visto. Esto es fundamental. A partir de ahí, el mayor acercamiento a la naturaleza en la medida de lo posible. Si no puedes irte durante la semana a la playa, a la montaña, naturaleza, si no puedes, oye, ¿habrá algún parque cercano a tu casa? Pues acostúmbrate en la medida de lo posible pasar 15 minutos al día en ese parque. Insisto, aunque disimula si te da vergüenza abrazar un árbol, siéntate y pon la espalda en el árbol, si te da vergüenza abrazarlo, porque ese árbol te va a aportar mucha fuerza. El sol siempre está ahí. Con los días nublados también hay sol, si no sería de noche. Entonces, cuando estás ahí, toma conciencia del sol que estás recibiendo. Esta práctica de 10 o 15 minutos diarios, cuando nos sentimos alicaídos, cuando nos sentimos sin fuerza vital, es un resurgente, es algo que nos impacta de una forma notoria. Y es tan simple como 10 o 15 minutos diarios cuando nos encontramos alicaídos. Y junto con eso, poner atención a nuestro estilo de vida. Sí, las actividades laborales, las obligaciones familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Si no se trata de que yendo a 200 por hora, que es como va normalmente el ser humano, a 200 por hora, aquí no estamos hablando de que vayamos a 50 o a 60, que sería lo ideal. No, estamos hablando, hombre, que por lo menos, en lugar de ir a 200, ve a 160. Sigue siendo un disparate, pero oye, ya habrás conseguido mucho en tu vida si logras reducir esa velocidad a la que vas de 200 a 160. Y creo que cuando se va tomando conciencia, lo he vivido personalmente, tengo conocimiento de causa de muchas personas que lo han experimentado cuando tomas conciencia, ese velocímetro va disminuyendo y poco a poco vas ensamblando tu vida de otra manera. Repito, quizás no lleguemos al ideal de ir a 50 o 60 por hora, pero a lo mejor si estamos a 110, 120, 130 y nos olvidamos de la locura de ir a 200 por hora como vamos en la actualidad. Emilio, por aquí en el chat tengo muchas preguntas para ti. Luego pasaremos, no leer todas porque son un montón, la verdad. Pero que muchas hacen referencia a eso, ¿no? De, claro, ¿cómo dejar de ir a 200 por hora? Porque en el momento que yo descanso o saco el pie del acelerador, ¿no? Facturo menos, gano menos, ya no puedo pagar según qué cosas. Bueno, quizás también hay que revisar un poco las prioridades que uno tiene, ¿no? Las necesidades que uno mismo se ha creado o si necesita según qué estilo de vida. Bueno, Emilio, tú lo has explicado muy bien. Revisarse muy bien, conocerse, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo deseo para mí en esta vida? ¿Qué es lo que yo deseo experimentar? Conocerse, que es algo tan importante, pero que nadie nos ha enseñado a eso, porque en la escuela no te enseñan a conocerte, te enseñan muchas cosas, pero precisamente lo más importante, que es conocerse a uno mismo, eso no te lo enseñan. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos del cuerpo etérico, estamos hablando de que el cuerpo etérico, como molde del físico, es el sostén de la salud de nuestro cuerpo físico. Y en paralelo es la base de la vitalidad con la que vivimos nuestra vida.
de esa fuerza a la que hacemos referencia. Esto, Alex, es importantísimo que lo subrayemos. Yo diría que es algo que tendríamos que poner en un post-it en el frigorífico de la cocina o en el espejo de nuestro cuarto de baño. No olvidarlo, no olvidarlo, porque teniéndolo presente, las cosas se van enfocando de otra manera. Como tú has dicho muy bien, oye, esto es un tema de prioridades. Cuando hablamos de lo que estamos hablando de la piedra angular de nuestra vida, de la vitalidad con la que vivimos y de nuestra salud. Estamos hablando, por tanto, de algo enormemente importante. A partir de ahí, aquí no estamos ni mucho menos en babia, no estamos haciendo mensajes ilusos. Todos somos conscientes de la sociedad en la que estamos, todos somos conscientes del tinglado en el que estamos enredados, todos somos conscientes que bajarse de esa noria loca es un imposible. Bueno, pues de lo que se trata, bueno, un imposible, hay gente que lo hace, pero resulta difícil, hay que reconocer que resulta difícil. Pues bien, sabiendo todo esto, cada uno mirándose a sí mismo a ver qué es lo que podemos hacer para que esa noria no vaya tan rápida. Repito que si minoramos, aunque sea un poquito, la velocidad de esa noria, ya estaremos consiguiendo mucho en términos de vitalidad y, por tanto, también en términos de salud física. Hay que conocerse a uno mismo, como tú acabas de recordar, y esto es algo que nos han dicho siempre los sabios, conócete a ti mismo. Y desde ese conocimiento, adquirir un compromiso por tu vitalidad, que es un compromiso con la consciencia, que es un compromiso con la creatividad, y adquirir un compromiso también con tu salud de la manera que estamos comentando. Que no es sencillo en el contexto social y económico en el que estamos, sin duda, pero que podemos hacer algo, creo que también es indudable que hay un margen de maniobra que está a nuestro alcance, unos más, otros menos, pero seguro que todos los que estamos aquí convocados en torno a tu llamada, siempre tenemos un cierto margen de maniobra para ir avanzando con perseverancia en ese sentido. Entonces, Emilio, si la salud empieza por el cuerpo etérico, eso quiere decir que podemos incluso llegar a curar o sanar enfermedades si ponemos atención a ese cuerpo etérico, ¿no? E incluso enfermedades de aquellas que dicen que son crónicas o degenerativas o que no tienen solución. Sin duda ninguna. Fíjate la fuerza que tiene el cuerpo etérico. Hemos hablado de que entre el etérico y el físico evidentemente hay una conexión energética, un fluido, ¿no? Porque el etérico le va pasando al cuerpo físico la fuerza vital. Históricamente, las tradiciones han llamado a ese flujo de energía que va del etérico al físico, lo han llamado el cordón de plata, porque aquellas personas que tienen capacidades de percepciones sensoriales especiales perciben ese chorro energético que va del etérico al físico y lo ven como un chorro plateado, porque el prana tiene, según las tradiciones orientales, tienen ese tono plateado. Y a ese flujo que hay entre el etérico y el físico se le llama cordón de plata. Esto se encuentra, por ejemplo, en la Biblia. No hay que irse a libros muy raros. Muchas personas tienen la Biblia en su casa, ¿verdad? Pues en el libro del Eclesiastés, en el inicio del Nuevo Testamento, se habla de este cordón de plata. Y se nos dice algo muy importante, además, en el Eclesiastés y en las tradiciones. La muerte física, la muerte del cuerpo físico, el fallecimiento del cuerpo físico, solo se produce cuando se corta el cordón de plata. Es decir, cuando deja de fluir la energía del etérico al físico, metafóricamente hablando, el corte del cordón de plata. Mientras que ese cordón de plata no se corte, aunque el cuerpo físico tenga apariencia de muerte, esa muerte no es real. Hablo a este respecto por lo que tú acabas de comentar, Alex, de poner en significación la importancia que tiene el tener un etérico en condiciones. Hay personas que fallecen. Yo he fallecido, Alex. Yo fallecí a las 16 horas del 29 de noviembre del año 2010. Me dieron por muerto. Mis constantes vitales desaparecieron. Pero, sin embargo, no morí, volví a la vida. Es lo que se llama, ¿verdad?, una experiencia cercana a la muerte, que hay muchas, no solamente la mía, hay muchas, como todos los que te siguen saben perfectamente. ¿Cómo es posible que eso se produzca? La realidad es muy sencilla.
mi cuerpo etérico seguía vivo y el cordón de plata no se había cortado. Cuando el cordón de plata se corta, ya no hay reversión posible. Pero mientras que el cordón de plata y el flujo energético se mantenga, puede parecer que el cuerpo físico ha muerto, pero sin embargo la muerte no se produce. Esto es lo que hace posible las denominadas experiencias cercanas a la muerte. Y lo subrayo para que nos demos cuenta. Fíjate, si el mantenimiento en vida del cuerpo etérico hace que el cuerpo físico vuelva a la vida, la enorme importancia que tiene para nuestra salud el cuerpo etérico. Claro que cuando estamos con fuerza vital, lo que en términos de castellano antiguo se ha llamado jovialidad, el estar joviales, que no significa, esto no es un tema de edad cronológica, la jovialidad es la actitud ante la vida, el estar alegres, el estar con fuerza, el estar creativos, el tener objetivos, el tener metas, el tener proyectos, el tener entusiasmo, todo eso tiene que ver con la vitalidad y tiene que ver con el cuerpo etérico. Y sin ningún tipo de duda, ese entusiasmo, esa vitalidad, esa creatividad, esa fuerza, toda esa potencia sana, es sanadora, nos mantiene con salud. Y no solamente nos mantiene con salud, sino que ante determinadas afecciones que pueden aparecer, tienen la capacidad como para sanarla. Y de hecho, con lo que estamos viviendo en estos últimos años, ha habido personas que han afectado a su cuerpo físico por las cosas, por las prácticas que se están desarrollando, y no digo nombres para evitar censura, y han afectado a su cuerpo físico. Pues bien, esas afecciones al cuerpo físico pueden ser subsanadas con un etérico en condiciones, con ese etérico que mantenemos con potencia y mantenemos con fuerza de la forma que estamos diciendo. Fíjate la fuerza que tiene el cuerpo etérico, ¿eh? El cuerpo etérico, eso sí, cuando el cuerpo etérico para. El cordón de plata deja de funcionar y entonces la muerte es irreversible y se produce algo muy bello, porque nos enseñan las tradiciones que cuando se produce el fallecimiento, el cordón de plata se corta, el cuerpo físico comienza ya su putrefacción y el cuerpo etérico se le devuelve a la tierra. Nuestro cuerpo etérico que hemos tomado de la tierra, en 48, 72 horas, vuelve otra vez a la madre tierra. Lo cual es una responsabilidad, porque una pregunta que yo me hago de vez en cuando es: cuando llegue el momento de desencarnar, ¿qué etérico le voy a devolver a la madre tierra? Es decir, esa madre que me ha ofrecido su sustancia etérica, es a lo que se hace referencia en la Biblia, con el que el ser humano se forma del barro. Ese barro no es el barro material, es el barro de la sustancia etérica, ¿no? Cuando yo me pregunto a mí mismo, bueno, y cuando yo desencarne, que desencarnaré cuando corresponda, cuando mi alma lo decida, ni antes ni después, ese cuerpo etérico va a volver a la madre tierra. ¿Con qué calidad va a volver? Yo de verdad que intento que la vibración de mi etérico, la fuerza, sea la mayor posible, para que cuando llegue ese momento a la madre tierra, con agradecimiento, le devuelva un etérico lo más potente, con la mayor vibración posible. Antes me lo has mencionado, un fenómeno que pone en jaque a la ciencia. Es uno de los grandes desafíos de la ciencia, que es las experiencias cercanas a la muerte. Ha habido un montón de casos constatados de personas que al tener una ECM, una experiencia cercana a la muerte, y al volver de esa experiencia, han tenido una remisión espontánea de su enfermedad. Al estar en contacto, al tener ese estado expandido de la conciencia, de repente la enfermedad desaparece. Y es algo que está constatado, ¿eh? Y la ciencia no se lo explica. Sí, la ciencia no niega la evidencia, así es. Y hay muchos casos, más de los que os llegáis a imaginar, incluso de tumores y cánceres, ¿eh? De personas que tienen un cáncer, incluso en estado terminal, de repente tienen una ECM, una experiencia de estado expandido de la conciencia, y la enfermedad remite, pero remite de manera espontánea, rápida. Claro, eso explicaría, Emilio, precisamente la existencia del cuerpo etérico. Y cómo, si resolvemos, sanamos el cuerpo etérico, o lo ponemos al menos en equilibrio, llevamos a un equilibrio de alguna manera, quizá a través de una ECM o un estado inducido, ¿no?, de expansión de la conciencia, podemos también sanar la enfermedad física. Fíjate, oyéndote, Alex, traigo a mi memoria cuando tuve aquella experiencia cercana a la muerte. Mi recuperación física fue muy lenta. Yo tardé 11 meses, ni más ni menos, en volver a hacer una vida, entre comillas, normal. Se produjo esa experiencia el 29 de noviembre del año 2010,
29 de noviembre del 2010, y en los primeros meses del 2011, no te sé decir qué mes, pero yo estaba en casa, no me podía mover, estaba en un proceso lento de recuperación y de vez en cuando veía algún programa de televisión elegido. Y recuerdo ese programa tan maravilloso que en aquella época realizaba Punset. Yo creo que nos acordamos de Punset y de ese programa, esos programas tan magníficos donde llevaba gente y entrevistaba. No recuerdo el nombre de la persona, pero era una doctora de un gran hospital de Madrid. Y estamos hablando de la primavera, posiblemente del año 2011, es decir, que han pasado ya más de 11 años. Y esta señora, de una forma enormemente ilustrativa, en su conversación, en su entrevista con Punset, decía: ahora, en el hospital en el que yo trabajo, cuando una persona ingresa por un accidente, por ejemplo, para darle un tratamiento u otro, para atenderlo de una manera u otra, la base no está en el DNI. No está en los años que esa persona tenga, por si tiene más o menos años, darle un tratamiento más fuerte, menos fuerte. No, no. Ahora lo primero que hacemos es medirle su sistema inmunológico. Y en función de la fuerza mayor o menor del sistema inmunológico, realizamos una u otra intervención. Y Punset le decía, bueno, ¿y eso del sistema inmunológico qué es? Y el sistema inmunológico, tal como ella la describía, tiene mucho que ver como una especie de membrana, una especie de bisagra entre el cuerpo etérico y el cuerpo físico. Ella decía que el sistema inmunitario, mientras que la edad, la biología, la cronología es inmutable, van pasando los días, van pasando las semanas y los años, sin embargo, nuestro sistema inmunológico puede variar en cualquier momento. Una persona joven puede tener un sistema inmunológico bajo y una persona mayor puede tener su sistema inmunológico muy alto. ¿Y eso a qué se debe? Y ella explicaba, eso tiene que ver con la vitalidad y tiene que ver con la consciencia. Lo importante que es la consciencia, esa que estamos recalcando tanto, tomar consciencia de las cosas, tener ojos nuevos para ver la vida, la consciencia, y que esa consciencia se plasme en una práctica de vida que nos mantenga joviales, que nos mantengan con fuerza, con vitalidad. Porque, de hecho, el cuerpo físico, su estado más o menos de salud e incluso la sanación de enfermedades que por circunstancias diversas puedan llegar al cuerpo físico, tiene su base precisamente en ese sistema inmunológico que no deja de ser la bisagra de un cuerpo etérico que es vivo y está en condiciones cuando las personas vivimos con consciencia. Hay quien se pregunte incluso, Emilio, porque claro, la enfermedad en sí misma es un mensaje. Nada pasa por casualidad en esta vida. Vosotros que veis este programa lo sabéis. Todos son sincronicidades, todo encierra un mensaje. Y hay incluso quien sostiene que la enfermedad puede ser un pacto de alma. Es decir, que nosotros decidimos antes de nacer qué enfermedades vamos a tener en esta vida. Porque es un aprendizaje, al fin y al cabo. ¿Tú crees en eso? ¿En esos pactos de alma que también obviamente influirían en el cuerpo etérico? Sin ningún tipo de duda, sí, Alex. Estoy convencido. Evidentemente no quiero convencer a nadie al respecto. Cada cual es libre, ¿no?, de ver las cosas como sean. Pero desde mi discernimiento y mi experiencia, la respuesta es categóricamente sí. Y esto me lleva a algo muy importante. Históricamente se ha hablado de karma y de dharma. El karma son las relaciones de causa y efecto que vienen de una vida a otra. Y el dharma, con D, tiene que ver con nuestro propósito de vida. Cuando una persona tiene noches oscuras en su vida, esas noches oscuras tradicionalmente se han asociado al karma. Puede ser que estés viviendo una noche oscura, puede ser que estés viviendo una enfermedad, y su porqué profundo tiene que ver con cosas que están impactando en ti ahora, pero que vienen de vidas anteriores. Mi convencimiento, Alex, es que en el momento presente de la evolución de la humanidad, lo más importante desde el punto de vista de las noches oscuras no es el karma, que no digo que no actúe, que actúa, por supuesto, pero el protagonismo fundamental es el dharma. Estamos viviendo momentos de evolución de la humanidad muy potentes y eso hace que el propósito de vida o dharma tenga un mayor protagonismo. Pues bien, cuando hablamos de dharma, y al hilo de lo que tú acabas de compartir, tenemos que ser conscientes que hay almas que para no quedarse aquí atontadas,
para que la vida no se convierta en algo de entretenimiento, distraído, una pérdida de tiempo en términos conscienciales y espirituales en definitiva, eligen libremente esas almas, eligen el vivir determinadas noches oscuras que pueden ser enfermedades. Y para que se entienda mejor, ya que antes hablaba de la Biblia y hablaba del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento hay una escena donde Jesús de Nazaret, donde Cristo Jesús está con los discípulos. Y nos dicen los evangelios que se acercan a un ciego de nacimiento. Es importante porque los evangelios dicen ciego de nacimiento. Y le preguntan los discípulos a Jesús, Maestro, ¿y esta persona por qué es ciega? ¿Es por su culpa? ¿Es por culpa de sus padres? Cuando se habla aquí de culpa suya, de culpa de sus padres, ¿es por karma? ¿Es algo que tiene en esta vida ese ser ciego de nacimiento como consecuencia de cosas que vienen de vidas anteriores, suya o del ámbito kármico familiar? Y le dice Jesús, no. Esta persona es ciego de nacimiento por dharma, es decir, para su evolución, para manifestar lo que realmente es, para despertar en conciencia, para dar testimonios, para dar testimonio de Dios. Y esto hoy día, Alex, es muy frecuente. A las personas que están viviendo noches oscuras, perfecto además lo que tú acabas de recordar. Punto 1. Todo tiene su sentido profundo, su por qué y su para qué, y también las enfermedades. Pero que no se hundan en el sentido de pensar, esto es algo que yo hice porque ahora lo estoy pagando. No, no, no. Es tu alma, que es un alma valiente. Y es un alma que está eligiendo una experiencia o unas experiencias que eviten que caigamos en el entretenimiento lelo de la distracción y que utilicemos esta encarnación. Porque quizás sale a las almas que estamos encarnados en el género humano, a lo mejor, lo dejo como hipótesis, no nos quedan muchas encarnaciones. Y a las encarnaciones que nos quedan y esta en la que estamos, hay que sacarle jugo. Lo que me recuerda, y ya concluyo, que también en el Nuevo Testamento, en su último libro, en el Apocalipsis, hay una frase tremenda que dice, a los tibios los vomitaré de mi boca. No se quieren, en términos conscienciales, en términos espirituales, no se quieren a tibios, no se quieren a almas que llegan aquí y lo que aspiran es a pasar de cualquier manera, tranquilitos, en mi hábitat de confort. No, por favor, no. Aquí hemos venido a vivir experiencias intensas que nos abran los ojos, que nos ayuden a evolucionar en conciencia, y las enfermedades en muchos casos forman parte precisamente de esto y forman parte, por tanto, no del karma, sino del dharma, y ahí está su porqué y su para qué, lo cual no quita que la enfermedad, una vez que ha cumplido su función, no tiene por qué quedarse en nosotros. Es decir, de hecho, ese ciego de nacimiento, que lo tiene como dharma, no como karma, se sana. Es sanado por Jesús. ¿Por qué? Porque la enfermedad ya había cumplido su función. Y ahí el cuerpo etérico es una especie de limpiador para que todas aquellas circunstancias a modo de enfermedad que haya en nuestra vida y que ya nos han aportado lo que corresponde, se sanen y desaparezcan de nuestra cotidianidad. Has dicho algo muy importante, Emilio, cuando la enfermedad ya ha cumplido su función. ¿La función de la enfermedad también es decirnos que no estamos cumpliendo nuestra misión de vida, que no vamos por el camino correcto? ¿Estamos alejados de nuestro propósito? Es otra de las grandes funciones que tiene una enfermedad. Cuando yo tuve la enfermedad que tuve, es la primera pregunta que me hice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Esto por qué ha llegado a mi vida? Y la respuesta para mí fue muy evidente, Alex, pues porque te has alejado por completo de lo que es tu propósito de vida. Y tienes que cambiar radicalmente. Yo ciertamente venía dando algunos pasos ya, pero ahí fueron definitivos. Yo dejé mi vida por completo. Dejé la actividad política, era vicealcalde de Sevilla, dejé la docencia universitaria, llevaba 31 años dando clases de economía política, no solamente en la Universidad de Sevilla, sino en muchas universidades internacionales, y sentí que se acabó. Y tomé la decisión de empezar de otra manera. Escuché a esa enfermedad. Y desde luego intenté por todos los medios que la vitalidad de la que estamos hablando fuera lo que presidiera mi vida. Y bueno, aquí me veis actualmente. Yo soy una persona de un enorme vigor, de una enorme capacidad vital, con mucho entusiasmo, con mucha energía. Las personas que saben mi día a día, que saben, se sorprenden, ¿no? ¿Cómo es posible, ¿no? Que hagas tantas cosas, que te muevas tanto.
Pues porque lo hago con entusiasmo, lo hago con vitalidad y lo hago alineado con lo que es mi propósito de vida. Es de lo que se trata. Yo no soy un ejemplo para nadie ni me quiero poner de ejemplo para nada. Pero ahora bien, si atendamos a los que los sabios y sabias, que yo no lo soy, si atendamos a los que los sabios y sabias nos han enseñado, vamos a darle importancia a nuestro cuerpo etérico, vamos a darle importancia a nuestra vitalidad, vamos a estar atentos a los mensajes de la vida, también los que nos llegan a través de la enfermedad, y vamos a tomar conciencia de que la vida continuamente nos está abrazando, siempre, siempre. Como decía Joan Manuel Serrat en una de sus primeras canciones, creo que tenía como título Vivir para vivir, ¿qué más da que pegue o bese? La vida, ¿qué más da que pegue o bese? Pegue o bese tiene un sentido, siempre te está abrazando, siempre te está abriendo puertas, siempre te está abriendo camino y siempre, siempre se está presentando ante ti como un factor de acicate en tu evolución de conciencia. Esto tenemos que interiorizarlo, esto tenemos que saborearlo y esto tenemos que integrarlo. ¿Qué más da si la vida te pega o te besa, no? Siempre está ahí para abrazarte. Me encanta esa expresión. Por aquí tengo varias preguntas para ti, Emilio. Tengo, por ejemplo, a Cris Ana que dice, los síntomas... Bueno, me gustaría saber qué piensas sobre los síntomas que muchos están teniendo, ¿no? Sueños pesados, es un sentimiento un poco de rareza, una sensación de que no podemos explicar, como el cuerpo extraño que le está pasando a mucha gente. ¿Esto qué puede ser, Emilio? Bien, pues hay fundamentalmente dos grandes motivos en estos momentos. Hay otros muchos, pero hay dos motivos, dos razones que están afectando mayoritariamente a muchísimas personas. Una, los efectos de lo que se han ido poniendo en los últimos años. Lo que se ha impuesto en estos últimos años tiene consecuencias. No tenemos que asustarnos, porque el cuerpo etérico tiene capacidad suficiente como para todo eso quitarlo de en medio. Pero claro, hay que potenciar el cuerpo etérico. Y cuando el cuerpo etérico no se potencia, los efectos de eso que tanta gente se han puesto se están manifestando de la forma que esta persona ha resumido tan certeramente. Y en segundo lugar, y es algo de lo que también hay que hablar cada vez más, Alex, las distorsiones electromagnéticas, que están creciendo de una forma espectacular. Yo no debato para nada ni pongo en solfa las ventajas de la tecnología 5G. Si mayor conectividad, si mayor velocidad de descarga, etcétera, etcétera, etcétera. No entro en eso porque me parece que es simplemente perder el tiempo. Donde pongo el acento es en el hecho de la infraestructura que se precisa o dicen que se necesita para que esa tecnología 5G sea viable. Y esa infraestructura que se necesita son decenas de miles de satélites, decenas de miles de satélites que giran alrededor de la Tierra, conectándose entre sí y conectando todas esas decenas de miles de satélites, cada uno de ellos, conectando con los millones de estaciones bases que se han puesto y se siguen poniendo sobre la faz de la Tierra. Estaciones bases que reciben el flujo electromagnético de cada uno de estos satélites y que a su vez emiten flujos electromagnéticos hacia esos satélites. Foto final. Utilicemos un poco la imaginación después de lo que acabo de describir, que es la realidad que todos conocemos de la infraestructura del 5G. ¿Cuál es la foto final? La madre Tierra metida en una telaraña. Es una inmensa telaraña de satélites que tiran flujos electromagnéticos hacia la Tierra, millones de estaciones bases que lo reciben y que emiten hacia los satélites que se conocen entre sí. Estamos describiendo una telaraña electromagnética en torno a la madre Tierra. Y esa maraña y esa telaraña electromagnética, claro que nos impacta. Y nos impacta del modo que esta persona también ha sabido resumir. Pero por tanto lo que hay que hacer, Emilio, es cuidar el cuerpo etérico, porque eso va a estar ahí. O sea, eso no lo van a quitar. Entonces lo que tenemos que hacer es cuidar el cuerpo etérico, como tú muy bien explicabas. Tengo más preguntas para ti, Emilio. María Luz dice, Emilio, ¿se van a presentar los seres extraterrestres, por llamarlos de alguna manera? Y si es así, ¿serán los del lado oscuro, como tú dijiste también hace tiempo? Claro, ¿qué opinas tú de esto, Emilio? Bien, tengo una opinión formada y estudiada, no es que la haya formado así casualmente.
Primero, los seres extraterrestres, tanto los involutivos, bajo nivel vibracional, bajo nivel de conciencia, aunque tengan capacidad tecnológica, como los evolutivos, con alto nivel de conciencia, llevan con nosotros mucho tiempo. No es que vayan a venir o no venir, llevan con nosotros mucho tiempo. Cosa distinta es que se muestren o no públicamente. A partir de ahí, los seres espirituales evolutivos nunca se van a mostrar públicamente, jamás, porque sería una interferencia en el proceso evolutivo de la humanidad. Ellos están aquí para mantener los equilibrios, para ayudarnos frente a tantas intromisiones que están haciendo los involutivos, por decirlo de alguna manera, y permitir que tengamos un campo de maniobra donde el alma, en su libre albedrío, pueda tomar la decisión que considere oportuno, si decantarse por la virtud o decantarse por la iniquidad, pero que tengamos ese margen de obra. Para ello están aquí. Los seres espirituales evolutivos jamás van a aparecer en la escena, ni de la mano de un gobierno, ni en medio de una plaza pública. Ahora bien, los involutivos sí se pueden prestar a esto. No digo que se vayan a prestar, pero se pueden prestar a esto. Y hay que sospechar cuando en los últimos 2 años, fundamentalmente desde el año 2019, que es un año muy importante por muchas cosas, cada vez por estamentos e instituciones que rechazaban por completo el fenómeno OVNI, por ejemplo, que rechazaban por completo hablar de estas cosas, desde el año 19-20 se habla cada vez más y se están desclasificando documentos. Es como si se estuviera esa tormenta a la que hacía referencia antes, que oímos los truenos, aunque no la veamos, como en el contexto de esa tormenta también fuera posible que en un momento determinado nos empiecen a decir que hay formas de vida extraterrestre y que incluso están en conexión con nosotros. Pero ojo, ojo, porque cuando esos gobiernos, cuando sometidos todos al gobierno en la sombra, nos hablen de esos extraterrestres que intentarán presentarnos además como bondadosos, que tienen unas tecnologías, por ejemplo, de salud que van a beneficiarnos. Ojo con eso, porque eso será simplemente un gran engaño, porque, repito, los extraterrestres, si se presentan públicamente de la mano de un gobernante o en una plaza pública, nunca van a ser evolutivos. Seguro, seguro que van a ser involutivos, porque son los que interfieren. Weismuller en Instagram pregunta ¿Cómo y qué se tiene que pedir o cómo se tiene que hacer, Emilio, para que Dios realmente nos escuche? Pedir a Dios, hablar con Dios. Pues lo han comentado los grandes sabios. Recientemente publicaba un libro en febrero pasado dedicado a la mística de San Juan de la Cruz, de la sabiduría de Dios escondida. San Juan de la Cruz es un maravilloso sabio que nos enseña a responder la pregunta que esta persona amablemente nos plantea. Y yo diría lo siguiente, siguiendo las enseñanzas del Santo de Ávila. Lo primero es olvidarnos del Dios exterior. Dios no es algo que esté allí más atrás de la Luna o más allá de Saturno. Dios no es eso. Dios es otra cosa. Dios es algo que impregna la vida y Dios es algo que, estando en todo, está también en cada uno de nosotros. Punto primero, nos olvidamos del Dios exterior y le damos más importancia al Dios interior. Punto segundo, ver todas las cosas, ver a Dios en todas las cosas, sería el punto segundo. El ver que todo está impregnado en la naturaleza, la vida, los demás seres humanos, incluso los involutivos, los extraterrestres, incluso los involutivos, todo está impregnado de esa divinidad. Y por fin, siendo consciente del Dios interior y habituándonos a ver a Dios en todas las cosas, por fin dar el último paso, que es lo que en esta pregunta se plantea. ¿Y el último paso cuál es? Ver con los ojos de Dios todas las cosas. Es decir, con los ojos de lo que realmente somos. Ya no solamente ver a Dios en todas las cosas, sino ver con los ojos de Dios, que son los nuestros, los de verdad, todas las cosas. Y ahí se vive la experiencia de Dios, esa experiencia de divinidad que San Juan de la Cruz, los grandes místicos cristianos, los grandes místicos sufíes, los grandes yogis orientales nos han enseñado y nos han trasladado tan maravillosamente. Emilio, siempre es un placer escucharte, te agradecemos mucho que hayas estado aquí en Alex Comunica. Sigue siempre con esa vitalidad, ese vigor, esa jovialidad, transmitiendo, divulgando.
porque eres muy necesario y más en estos momentos que nos han tocado vivir. Emilio, muchas gracias por estar aquí. Pues lo mismo te digo, Alex, a seguir con fuerza, que también eres muy importante. ¡Pa'lante! Gracias, Emilio.